Y hoy yo quiero hablar de este tema. No podemos ser presas fáciles para el enemigo. Usted y yo no podemos ser presas fáciles para el enemigo. Vamos a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Escuche muy bien. Me gusta mucho esta versión. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Usted y yo tenemos que estar siempre atentos y listos para los ataques que nos vengan. ¿Qué quiere decir eso? Usted ha visto cuando un león va a atacar a una presa y la presa anda en manada. ¿Cómo está la manada? Atenta y lista para salir corriendo y dejar a ese león sin ánimo de perseguir. Pero yo he visto algo especial en los búfalos. No sé si usted ha visto los búfalos cuando un león ataca a uno de la manada. ¿Qué vienen los demás a hacer? A defenderlo. Y yo he visto como entre 4 y 5 búfalos levantan a ese león y eso parece que fuera papel, a tal punto que a veces le entierran hasta un cuerno de esos y ahí lo dejan. Por eso, iglesia, esté siempre atento y listo para lo que venga. ¿Qué va a venir a su vida? Esté listo, esté preparado. Y no que eso, como usted no está atento, esa dificultad venga y lo tumbe, lo desanime, lo llene de tristeza, de aburrimiento. Es que ya no quiero vivir. Aquí Dios me está diciendo, esté listo y atento para lo que venga. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Usted y yo como cristianos tenemos que comprender que tenemos un enemigo en común. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás. ¿Y qué quiere él? Como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la palabra de Dios nos da consejos muy importantes para que podamos resistir y vencer a nuestro enemigo. Primer consejo: no debemos darle lugar u oportunidad al diablo en nuestra vida. Un ejemplo: la ira. En la ira le damos lugar al diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarnos. Miren algo tan básico como muchas veces somos presas fáciles del enemigo: el mal genio, la ira. ¿Cuánta gente pelea y meses sin arreglar ese problema? ¿Qué dice aquí la Biblia? No debe durarle todo el día. Es decir, que en la noche usted tiene que sí o sí arreglar esa situación. Porque cuando yo no permito que eso se arregle, ¿qué pasa en mi vida? Me convierto en ¿qué? En presa fácil del enemigo. Mire, en algo tan sencillo, no le dé lugar, no le dé oportunidad al enemigo en su vida. Esa ira, en el nombre de Jesús, usted no puede dejar que lo controle a usted. Y todas las demás cosas: el desánimo, la tristeza, los malos pensamientos, el dolor. Usted y yo no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios permite eso en nuestras vidas, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Todas, hasta las malas. Porque cuando las cosas buenas nos salen bien, estamos felices y contentos. Pero lléguenos una calamidad, lléguenos un problema, ¿podemos decir lo mismo? Mire que muchas veces no. ¿Y qué estamos haciendo? Dándole oportunidad al enemigo para que más acrecente ese problema en nuestra vida. No. O sea que cuando tengo problemas en mi casa, cuando tengo problemas en el trabajo, aun cuando me quedo sin trabajo, ¿eso me ayuda para bien? Sí, eso te ayuda para bien. ¿Tienes problemas con tus hijos? Sí, eso te ayuda para bien. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar más en Dios. Y todo en la vida de un hijo de Dios
tiene un propósito especial. Por eso, una de las cosas que tenemos que cuidar, la ira. ¿Qué palabras se nos salen cuando estamos de mal genio? ¿Y qué hacemos? Pecamos ante los ojos de Dios y ofendemos a la gente. Y hacemos daño. Por eso, nada de eso. ¿Qué situación? ¿Cuál es ese lugar o esa cosa que lo pone a usted en ocasión y termina pecando? Ahí es donde usted tiene que tener dominio propio para poder vencer la tentación. ¿Qué más nos dice la Biblia? No debemos darle ninguna ventaja sobre nosotros. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Usted y yo, mire, debemos estar alertas. ¿Por qué? Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted siempre tiene que estar alerta. No debe darle ventaja en nada al enemigo. El enemigo te trae un mal pensamiento. ¿Qué tienes que hacer con ese mal pensamiento? Sacarlo de tu vida. El enemigo te trae un recuerdo del pasado. ¿Qué tienes que hacer con ese recuerdo? Sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo te lanza dardos para atacarte, a ver si tú le abres alguna puertica y le das ventaja. Tenga cuidado con eso. No ignore las maquinaciones del enemigo. El enemigo está vencido, pero él quiere levantarse a ver tú qué haces. Te viene un problema y en vez de ponerte a orar, te pones a pensar y te angustias y te afliges. ¿Qué hace el enemigo ahí? Acrecenta más el problema y te hunde más. Por eso no le dé ventaja en nada. Recuerden que en la iglesia de Corinto empezó a pasar un problema. El apóstol Pablo le escribía a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, y les decían: mira, te escribo con lágrimas, te escribo con dolor en mi corazón. Y en la iglesia empezó a haber una división. Y todos empezaban a buscar el culpable que estaba atormentando al apóstol Pablo. A tal punto que el apóstol dijo: no, ya no les voy a volver a escribir así, porque veo que el enemigo está tomando ocasión y los quiere dividir a ustedes. Por eso sean sabios y no le den ventaja al diablo. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. A veces estamos, y sobre todo en estos días de ayuno, cuídese. El enemigo es a robarle la paz a usted y a que usted pelee con todo el mundo, hasta con su sombra. Y uno dice: pero si estoy ayunando, estoy pidiendo que mi vida cambie, ¿por qué pasa esto? Pues porque la carne se quiere rebelar, porque usted está haciendo la obra de Dios. Entonces ahí tiene que tener dominio propio. Usted no le dé ventaja al enemigo. Si usted ya sabe que por este lado es un detonante, o esto le roba la paz, le roba la tranquilidad, pues no le presta atención y dígale: Señor, ayúdame, no voy a pecar. No voy a pecar. Y busque de Dios y métase más con Dios. Esto quiere decir que no debemos convertirnos en presas fáciles para nuestro enemigo, que anda buscando a quien devorar. Pero mire, estuve mirando algo sobre cuáles son esas presas fáciles que los leones devoran. Los expertos han observado el comportamiento de estos animales en su hábitat natural y han llegado a la conclusión de que las presas preferidas por los leones tienen las siguientes características: vulnerabilidad, aislamiento, falta de experiencia y predecibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vulnerabilidad: aquellas presas que están heridas, enfermas o débiles, los que las hacen menos capaces de huir o de defenderse. Y ahorita lo vamos a trasladar al campo espiritual. Pero si un animal está vulnerable porque está enfermo, está débil, está herido, no puede salir corriendo. Segundo, aislamiento. Esos animalitos, esas presas que están separadas del grupo o se encuentran en áreas donde el león puede acecharlas fácilmente. Y a veces vienen pruebas que te empiezan a aislar. Entonces yo me encierro solo, yo busco solo, yo soluciono solo, y ahí está ese león rugiente que te quiere devorar y echar mano. Falta de experiencia. ¿Cuáles son las presas que más atacan las fieras?
las jóvenes, a veces las recién nacidas. ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad ni todavía han desarrollado su supervivencia, entonces son presas fáciles. Ahorita lo vamos a ver en nuestra vida. Y predecibilidad, presas que siguen patrones de comportamiento predecibles, lo que le permite al león planificar y acechar con más eficacia. Tienen ciertas costumbres las presas, se duermen. ¿No hizo usted cuando llegan a ciertos lugares a beber agua y hay cocodrilos o hay algún animal ahí? ¿Qué espera el animal? Que no, y que el que está tomando agua se distraiga y se confíe inmediatamente. ¿A dónde lanza el ataque? Al cuello, para asfixiarlo y matarlo. Tenga en cuenta estas 4 palabras: vulnerabilidad, aislamiento, falta de experiencia y esas cosas predecibles a las que les tenemos que tener cuidado. Iglesia, necesitamos dejar de ser personas vulnerables a los ataques y artimañas del diablo. Santiago 4:7, me gusta esta versión, Nueva Biblia Viva. Por eso obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Pero si somos como esas presas que están heridas, débiles y enfermas, ¿podemos resistir ataques del enemigo? Si todavía hay heridas en mi vida que no he permitido que Dios sane, si todavía hay recuerdos del pasado, si vivo del desánimo, de la tristeza, del dolor, de los malos pensamientos, ¿estaré fuerte para resistir al diablo? Por eso, no sea vulnerable. Vaya tomando nota, vaya escribiendo ahí en el papel en qué cosas soy vulnerable, en qué cosas le doy lugar al enemigo para hacer una presa fácil. Estoy herido, estoy enfermo, tengo falta de perdón, no me amo a mí mismo, a toda hora me vivo yo hasta mismo criticando. Hay gente que dice, no, yo soy tan... No, eso hay que cambiarlo, porque ahí te vuelves vulnerable. Tú no puedes andar herido para salir corriendo. ¿Cuándo usted ha visto un herido corriendo? No se puede, ni siquiera los animales quedan ahí, el enemigo los ataca. Es por eso que para dejar de ser vulnerables ante los ataques del enemigo, necesitamos dejar que Dios sane nuestras heridas. Permítale al Señor que sane sus heridas. Mire este versículo tan bonito en la traducción en lenguaje actual, Jeremías 30:17. Pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. El Señor dice, pues a ti te curaré las heridas. Deje que el Señor los sane. Hay gente que le opone resistencia a que Dios los sane y no quieren que Dios los sane, y yo no hago eso, y son vulnerables a los ataques del enemigo. Un corazón herido, un corazón lleno de resentimiento, de amargura, de rencor, de falta de perdón, es fácilmente atacado por el enemigo. ¿Para qué? Para llenarlo de desánimo, de deseos de venganza, de pensamientos suicidas y de dudas y murmuraciones en contra de Dios. Ojo con eso. Muchas veces cuestionamos las decisiones de Dios. ¿Será bueno hacer eso? Ahí en que nos convertimos en presas fáciles, vulnerables, y el enemigo ve que tú estás como renegando, murmurando contra Dios, y más alimenta tu mente, sí, y más te llena de rencor, de resentimiento, y entonces empiezas a pensar, ¿y por qué Dios no hizo esto? Si Él es tan grande, ¿por qué hizo esto? Si Él es poderoso, ¿por qué pasa esto? Y el enemigo te empieza a alimentar porque te está alistando para devorarte. Deje que el Señor sane sus heridas. ¿Cuáles son esas heridas que están en usted? Escríbalas ahí y ahorita vamos a orar por eso. Señor, yo tengo estas heridas, falta de perdón. Señor, no he aceptado tu perfecta voluntad. Iglesia, entiendan algo. Todos algún día vamos a morir y vamos a partir de esta tierra. Esa fue la herencia que nos dejó Adán y Eva. Cuando desobedecieron y pecaron en el huerto del Edén, perdimos la eternidad. Y ya todos tenemos que morir algún día. Usted todos los días ya se va poniendo más joven, bendecido en Dios, pero este cuerpo se va desgastando.
Ya nos empieza a salir vocelería de lujo, con las canitas de vez en cuando. Y debemos entender que eso se perdió. Ya, ¿cuándo lo vamos a recuperar? Cuando estemos en el cielo. Entonces trabaje aquí en la tierra para ir al cielo. No se deje llenar del enemigo de motivos. Uy, es que ese fulano, no, y es que pasó esto. Y el enemigo te alimenta. Y cuando tú te das cuenta, te sientes hundido para en un pozo que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánta gente ha llegado por un pensamiento a quitarse la vida? Mire ese puente que hay en Ibagué, cuánta gente se ha matado y se han tirado desde allá y creen que esa es la solución para arreglar los problemas. Mentira, el problema se le agravó y es eternamente para siempre, porque el único que nos quita la vida se llama Dios. El que quita su vida y se mata no entra al reino de los cielos. Y como el alma es eterna, el alma el espíritu vuelve a Dios y el alma le va a responder a Dios por lo que hizo en esta tierra. Por eso dile al Señor que te sane. Él tiene grandes cosas para ti, pero dígale: Señor, sáname. Todavía en mi corazón hay esto y esto. Y aproveche estos días de ayuno y dígale: Señor, mira, todavía me falta esto. Señor, tengo falta de perdón. Aún no he podido entender esto, Padre, pero yo quiero ser libre de todo eso. Tu palabra dice en Jeremías 30:17: pero a ti te curaré las heridas. Señor, estoy herido en esto. Necesito que me sanes. Y Dios te va a sanar. Segundo, necesitamos reconocer las enfermedades espirituales del corazón. No solamente las del alma, las de mi conciencia, las que yo sé, la falta de perdón, el resentimiento que hay en mi corazón que me rebelo contra Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, muchas veces somos soberbios y altivos de espíritu, y esto nos hace vulnerables al enemigo. ¿Por qué? La Biblia dice: el que se crea firme, mire que no caiga. No, es que yo ya venzo esa tentación. No, es que yo ya puedo con eso. Tenga cuidado, porque en lo que tú te crees fuerte, el enemigo te va minando a tal punto que te tumba y te devora. ¿Cuál era la cualidad más importante de Moisés? Tengo que predicar de eso en estos días. Era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, lo dice la Biblia. El hombre más tranquilo, más controlado de temperamento. Pero llegó un día donde el pueblo lo desesperó a tal punto que se le olvidó la mansedumbre a Moisés. Y el Señor le dijo: háblale a la roca. Y él estaba tan bendecidamente airado que cogió y le pegó a esa roca. Y ese solo error no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Atentó contra la santidad de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Moisés, sube a la montaña, mira la tierra. Allá va a entrar mi pueblo, tú no vas a entrar. ¿Cuántas veces por cosas en nuestro corazón nos perdemos de grandes bendiciones que Dios nos tiene? Por soberbios, por altivos, por orgullosos. Ese bendito yo tiene que morir. Mate ese yo. El orgullo es que yo puedo. No, la Biblia no dice usted lo puede a su manera. La Biblia dice, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay orgullitos por ahí. El pastor me llamó la atención. ¿Cuánta gente por orgullo se han ido de la iglesia? Y no solo de esta, de cuántas iglesias se han ido. Cuánta gente todavía sigue peleando con Dios porque no le arregla la situación. Eso se llama soberbia, orgullo. Y te vuelves vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo alimenta tu ego para que te rebeles contra Dios y caigas. ¿Qué le pasó a Lucifer? Fue creado para ser el ángel y el arcángel más precioso. Pero ¿qué se me llenó en su corazón? De orgullo y de altivez. ¿Y qué dijo? Yo puedo ser más que Dios. Me voy a hacer un trono más arriba de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo arrojó, lo tiró a la tierra. Por eso se convirtió en el diablo.
Cuidado con el orgullo. Mire este versículo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando Dios quebranta a alguien es porque anda soberbio, y cuando cae es porque su espíritu está altivo. Cuídese. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: no sea que después de yo haber ganado muchos para Cristo, yo mismo venga a ser descalificado, yo mismo venga a ser caído. No, en esas áreas que usted sea fuerte, fortalezcase más cada día. Fortalezcase más. Señor, yo soy fuerte en esto, pero me voy a fortalecer más. No me voy a confiar. No, es que yo ya pude vencer el pecado, entonces me voy para allá. Y terminas enredado. ¿Por qué? Porque no estás aceptando la dependencia de Dios. Cuidado con la altivez. Por eso es que tenemos que reconocer en nuestro corazón esas cosas, esas enfermedades, y pedirle a Dios que nos limpie y que nos ayude a cambiar. Fortalécete cada día más en Dios. Tus áreas fuertes tienen que ser fuertes cada día, y tus áreas débiles tienen que empezar a fortalecerse. Este es el otro punto: fortalecernos en Dios todos los días. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder de Dios. ¿De dónde viene su fortaleza? Iglesia, tenemos que comprender que solamente podemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo cuando estamos fortalecidos en Dios. Tú solamente puedes fortalecerte y vencer todas las acechanzas y los ataques del diablo cuando te fortaleces en Dios. ¿Qué quiere el enemigo que tú hagas cuando viene un problema? Que te desanimes, que dejes de orar, que te desesperes, que le busques solución a su manera, y él es feliz. Te estás alejando. Y el Espíritu Santo te está diciendo: mi hijo, te estás alejando. Y el diablo le dice: sí, aléjate porque eres fácil para mí. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás conectado con la iglesia, cuando tú estás orando, leyendo la palabra, cuando tú estás ayunando, cuando tú te congregas, esas debilidades el Señor las fortalece, porque te estás oliendo a ovejita. Necesitamos oler a oveja. No podemos ser cabritas que andamos brincando de un lado para otro, destruyendo todo. Mire, usted tenga una cabra, Dios mío, eso de rompen lo que sea. La única manera de medio tenerlas amarradas es colocándoles una cadena. De resto los lazos los cortan, brincan, dañan los pastos, se van para todo lado. No, Dios no quiere cabras, Dios quiere ovejas. Dios quiere personas que digan: Señor, dependo de ti. Y entre más Dios te use, más dependencia tienes que tener de Él. Y entre más Dios solucione tus problemas, más pégate de la mano de Dios, para que no te confíes. El peor error es cuando nos confiamos. ¿Qué le pasó al rey David cuando salió a la batalla? Dice la Biblia que salía como siempre en las batallas, y llegó un día en que se cansó, y vino un gigante y casi lo mata. Si no viene otro a ayudarle, matan al rey David ese día. Tú y yo tenemos que todos los días fortalecernos en el Señor. Padre, aquí estoy. Hoy dependo de ti más que ayer. La unción de ayer ya pasó. Lo de ayer ya pasó. Hoy te necesito, Señor. Hoy necesito más de ti, Padre. Hoy me fortalezco en ti, Señor. Yo no sé qué situaciones difíciles se me van a venir hoy. Por eso me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por último, para terminar esta carta, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder de Dios. En otras palabras, nunca se les olvide que usted se fortalece es en Dios y en el poder de su fuerza, en nadie más. No es la agilidad ni la habilidad mía, es el poder de Dios que pelea por mí. Por más dificultades que vengan, fortalécete todos los días en el Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? No tenemos que ser de los cristianos que se aíslan, que se alejan de la iglesia y de los caminos de Dios. Me gusta esta versión, la NBV, Nueva Biblia Viva. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Anímese uno al otro, pero anímese de buena manera.
Anímese. Dígale al otro, vámonos para la iglesia. Sabe, hoy tengo culto, hoy va a ser un culto poderoso, hermoso. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Camine, no deje de congregarse, no se aísle. El enemigo, el ataque más feroz que te lanza es que te aísles y que te desanimes de la iglesia y que te dejes de congregar y hasta que te apartes de Dios. Pregunto, ¿para después regresar es fácil? El enemigo le pone todas las trabas y la más terrible, la pereza. Ay, no, estoy cansado, voy el próximo jueves. ¿Cuánta gente después de pandemia llevan todo este año, todo este tiempo sin congregarse? ¿Qué clase de vida llevan? ¿Será que pueden estar listos para vencer al enemigo? Son presas fáciles. El enemigo ya los acomodó y ya los tiene ahí. Por eso, iglesia, usted y yo nos tenemos que obligar a venir a congregarnos. Habrán días en que usted dice, no, estoy muy cansado, me siento como maluco. Es cuando más se tiene que venir a la iglesia, porque aquí es donde usted y yo nos entrenamos para ir a enfrentar al enemigo allá afuera. Por eso, si por ahí ve a alguien que no se ha congregado, dígale, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No te he vuelto a ver en la iglesia. No tienes que dejar de hacerlo. Ay, no, es que Dios está en todas partes. Sí, pero Él nos manda a que nos congreguemos, a que nos reunamos como familia de Dios, a que empecemos a oler a ovejita. No pierdas el olor de la ovejita, porque ya no hueles a ovejita, sino hueles a mundo, hueles a pecado. No permitas eso. Animémonos, esposo y esposa, nos tenemos que animar. Ay, no, qué pereza. Ay, no, sí, quedémonos. Y el enemigo es feliz cuando tú te quedas en la casa. Los de madrugada, uy, pastor, a las 5, cuando uno duerme más rico. Ay, pastor. Y el enemigo te pone todas las trabas y tú caes redondito allá. Presa fácil. ¿Cuántos son presas fáciles en esto? Dejar de congregarse. El enemigo les pone sueño, pereza, se enferman. Justo ese día, los demás días están sanos, vigorosos, verdes. Y el día de culto se enfermaron. Oh, pastor, amanecí con dolor de cabeza. Pastor, me duelen las piernas. No importa, llegue aquí, cojo, que aquí usted sale sano en el nombre de Jesús. Pero no deje que el enemigo lo aísle de la iglesia. Es el peor error que usted puede cometer. Se enfría. Y cuando usted se enfría, qué lío es para usted volver a entrar en el fuego del Espíritu. No, pastor, es que lloro en la casa. Sí, pero necesitas venir a congregarte aquí. Aquí no te timbra el teléfono, aquí nadie te va a llamar, nadie te va a tocar la puerta, porque te aseguro que tú te pones a orar y todo le llega a la casa. El vecino en la esquina, el de por aquí, le timbra el teléfono, y deje usted de orar y ahí sí nadie lo molesta. Por eso, iglesia, necesitamos obligarnos a buscar a Dios. Mire, es muy importante que no nos alejemos de nuestra iglesia, que no nos volvamos cristianos aislados, sino que permanezcamos siempre en el rebaño de nuestro Dios, que es la iglesia. Cuando una persona se aparta por cualquier razón, Satanás astutamente pondrá algo que cada día lo aleje más de la iglesia y que no le permita volver. ¿Qué cosas son las que nos aíslan de la iglesia? Los afanes de la vida. No, es que justo me tocó trabajar, no, es que justo pasó esto. Y el enemigo siempre te va a poner algo para que te quite la hora del culto. Ahí donde tú tienes que decir, no, qué pena, hasta esta hora trabajo, me voy para la iglesia. Pero no podemos dejar vencernos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la semilla? Las 4 semillas, ¿dónde cayó una? Una cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los afanes. No, pastor, es que tengo que trabajar. Yo confío en Dios y Dios es el que me bendice a mí. Pero si tú te dejas llevar por los afanes de la vida, ¿cómo terminas? Segundo, también por la mundanalidad. El mundo todavía les gana, las cositas del mundo. Ay, no, pastor, es que me invitaron a un cumpleaños y terminaron en fiesta ofreciendo licor y yo me tomé un solo traguito y terminé bailando, pastor, y entonces te ganó el mundo. Presa fácil del enemigo. Y el enemigo empieza a programarte. Por eso, iglesia,
como nos dice Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelva ahora en amistad. Empecemos a animar a toda esa gente que no ha vuelto a congregarse. Es tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Y los pecadores para dónde van? Para el cielo no van. Anime a la gente, ore por ellos. Dígale, no deje tanto pretexto, deje tanta cosa y camine para la iglesia. Camine para la iglesia. Iglesia, tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque los más jóvenes y sin experiencia puede ser presa fácil del enemigo si se lo permitimos. Cuidado con los muchachos, vigílenlos. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué están haciendo? Que el biberón no sea el biberón electrónico, el celular ahí, mire ahí para que se quede callado. ¿Qué está viendo su hijo ahí? Tito 2:6 y 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Qué más dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Tito y era también otro pastor joven de él, y le dice: hey, enseña a los jóvenes a que sean prudentes, déles testimonio. Iglesia, nuestros jóvenes hay que cuidarlos. El enemigo los está enredando en tantas cosas. A los que no enredan en el alcohol, los enreda en relaciones prematuras. Muchachos de 18, 20 años, dizque ya viviendo juntos, fornicando, pecando. Otros pegados ya, y la nueva droga de esta época, la tecnología, los consume. Quíteles el internet por un día, se desesperan esos muchachos. Un día sin internet en la vida de un joven es el acabose del mundo. ¿Por qué? Porque a toda hora están. Dicen los estudiosos que la juventud de hoy en día van a sufrir de miopía y de audición por estar pegado tanto a las pantallas y tener todo eso conectado acá. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen? ¿Usted sabe qué están haciendo? ¿Los vigila? ¿Les controla el tiempo del teléfono? ¿O ellos hacen lo que quieren? ¿De qué se están alimentando espiritualmente? Y el enemigo es especialista en ofrecerles todo lo que ellos quieran. Mire, un teléfono en esta época ya se volvió en algo indispensable para el ser humano. Ahí usted maneja sus cuentas, hace transferencias de dinero, tiene toda la información. Claro, eso fue creado para absorberte a ti. Pero la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Háblale a los jóvenes, a los niños, hay que enseñarlos a orar, que vengan a la casa de Dios. Fórzalos a entrar, dice la Biblia. Usted no tiene que andarlos suelticos por ahí, porque si no el día de mañana no vuelven a la iglesia. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿O de papá y mamá que no estuvieron ahí? Nos toca, iglesia, pendientes. Ellos son los inexpertos. Son esas criaturitas que la fiera se los puede comer rápido porque no tienen todavía desarrollado, ejercitado la supervivencia. Espiritualmente es así. Nuestros hijos tenemos que cuidar a dónde los estamos llevando, con qué los estamos contaminando, qué estamos haciendo con ellos. Si oramos por ellos, usted unge a sus hijos, o sus hijos dicen: no, mamá, ¿y esto qué es? ¿Usted que me va a echar aceite a mí? ¿No es que me daña el flower? ¿Me daña el peinado? El blower, esa vaina, como se llame. No, que me acabé de alisar el pelo, mamá, y el aceite. Ay, no, que... ¿A dónde estás llevando a tus hijos? Ojo, a veces los arrojamos, los mismos papás los arrojan al mundo. Nos toca tener cuidado con ellos. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dales ejemplo. Le estamos dando ejemplo como papás a nuestros hijos. Nos ven orando, nos ven ayunando, nos ven buscando a Dios. O solo cuando el pastor programa ayunos en la iglesia, ahí sí nos ven todos finitos y el resto del tiempo. Iglesia, necesitamos, mire, una de las presas preferidas por el enemigo son los jóvenes.
¿Por qué? Porque son nuestras nuevas generaciones y Satanás quiere que estas generaciones sigan esclavizadas al pecado y no esta generación de relevo. Nosotros pasamos, los años nos pasan y los que tienen que ser predicadores, evangelistas, misioneros, presidentes, alcaldes, gente de bien en esta sociedad colombiana, ¿quiénes son? Ellos. Pero si los sumergimos en el pecado, ¿qué pasará con estos muchachos? Nuestra sociedad, ¿qué está enseñando ahorita? Sea malo, que le pagan bien. Haga todo lo terriblemente malo, que le va a ir bien. Puede llegar hasta, usted ya sabe dónde. Y ese ejemplo no tenemos que darlo en casa. En nuestra casa se ora. Nuestros hijos los traemos a la iglesia y se tienen que comportar bien. Y si no, vara por esa cola. Necesitamos hacerlo. Y por último, ya para casi terminar, tenemos que dejar de ser predecibles para las acechanzas del enemigo en contra de nuestras vidas. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Iglesia, ¿en qué eres predecible? El enemigo te lanza un ataque y ya sabes cómo, y él ya sabe cómo vas a responder tú y te alimenta en eso. El enemigo ya sabe que tu carácter es muy fuerte, que eres muy dado al mal genio. ¿Qué va a buscar el enemigo para lanzarte? Problemas para que te enojes y respondas mal. Eres predecible, el enemigo ya sabe cómo tú reaccionas. Por eso el Señor nos dice por allá en el libro de Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Ese viejo hombre está viciado. ¿Qué vicios todavía tienes del viejo hombre? Malas palabras, malos pensamientos, acciones repetitivas. Ese pecado que no has podido vencer, el enemigo te lo alimenta. Mire, hay gente que llega a tal punto que el enemigo, después de que lo llena de tristeza, de aburrimiento, de soledad, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué le ofrece? Pornografía, drogas, licor, fornicación, adulterio, todas las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque eres predecible. Ya el enemigo sabe cómo tú reaccionas. Y por eso en estos días de ayuno tenemos que decirle: Señor, yo no tengo por qué ser predecible para el diablo. Hasta aquí con este círculo vicioso, hasta aquí con este círculo pecaminoso, ya no más. Antes me enojaba, peleaba, mejor dicho, ya no, Señor, ya necesito mansedumbre y templanza. Necesito morir a ese viejo hombre que está viciado, lleno de lo malo, y necesito renovar mis pensamientos y vestirme del nuevo hombre. Dígale: Señor, vísteme del nuevo hombre. Ese hombre viejo se va de mi vida, muere en mi vida. Eso que el enemigo me alimentaba para hacerme pecar, esos círculos viciosos se rompen en el nombre de Jesús. Iglesia, debemos dejar de ser predecibles, debemos de cambiar y dejar de hacer lo que siempre hacíamos. ¿Qué cosas aún hay en tu vida que el enemigo ya sabe que te ataca y te vence? Usted y yo tenemos que, en esos momentos de soledad, de tristeza, de ansiedad, debemos hacer lo que a Dios le agrada. Y le voy a dar algunos ejemplos que están en la Biblia. Santiago capítulo 5 versículos 13 al 18. ¿Qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí no me dice: ¿está usted afligido? Vaya y haga quién sabe qué cosas. No, ¿qué tiene que ir a hacer? Póngase a orar. ¿Está contento? No empiece a escuchar música pachangosa, ponga música cristiana. Hay pastores que estoy feliz. Sí, te estás contaminando con la música del mundo.
Ay, pastor, pero que tiene malo esa salsa con letra tan bonita. Sí, pero esa letra es linda, te contamina. No, escucha alabanzas de Dios. Aquí no dice póngase a escuchar al hermano fulano de tal. ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Qué significa la palabra alabanza? Cánticos que alaban a Dios. ¿La música mundana alaba a Dios? ¿A qué alaba la música mundana? Al diablo, al vicio, al desorden, al pecado. ¿Qué más nos dice? ¿Está alguien enfermo? Tómese la pasta rápido. Eso dice. Llame a los ancianos de la iglesia y vuelve y nos insiste. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo número 15? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mire lo poderosa que es la oración. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire el poder tan tremendo de la oración. Por eso, iglesia, más oración y menos el resto de cosas. Versículo número 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que veíamos ahorita en clase de discipulado, el amor. El amor. Santo Dios, necesitamos crecer en amor. La Biblia dice: si yo tuviera lenguas angelicales, si diera mi cuerpo para ser quemado, si tuviera lo más grande del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Perdonándonos, confesando las ofensas, no cargándolas por allá. No, mira, me ofendiste con esto, pídame perdón. Dígale a la persona y no se cargue, porque usted se carga y después parece una olla a presión, y cuando eso explota, santo Dios, a diario, pida perdón, confiese sus ofensas, aprenda a pedir perdón. ¿Usted sí pide perdón cuando se equivoca? No, es que yo me equivoqué, pero es que la culpa es de él, y la culpa es del otro. No, pida perdón. Aquí dice: confiese sus ofensas a otras, unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías era un hombre como usted y como yo. Tenía tentaciones, tenía debilidades, era como usted y como yo. Pero ¿qué hizo? Lloró fervientemente. Así dice la Biblia. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Si ve que nosotros, cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando estamos conectados con la iglesia, cuando no somos predecibles, cuando no somos vulnerables, cuando no andamos aislados, podemos hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Elías lo hizo. Y un hombre tan común como usted y como yo. Mira, aquí nos dice el libro de Santiago: Elías era sujeto a pasiones semejantes a las suyas, pero oró fervientemente y sucedió un milagro. Y volvió a orar y sucedió otro milagro. Cuando usted ora, ¿qué sucede? Tienen que suceder milagros, porque su oración y mi oración es poderosa y eficaz. Iglesia, necesitamos ejercitarnos en la oración. Por eso usted y yo no podemos ser presas fáciles para el enemigo. Voy a dejar esta diapositiva para que oremos y le digamos al Señor: Señor, ¿en qué estoy? Padre, ¿qué cosas en las que soy vulnerable? ¿En qué cosas me estoy aislando? ¿En qué me falta experiencia y en qué soy predecible? ¿Qué círculos viciosos hay en mi vida que se tienen que romper en el nombre de Jesús de Nazaret? Pero iglesia, necesitamos de ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Usted y yo no somos presas fáciles para el enemigo. Nosotros lo vencemos y lo derrotamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos has hablado. No debemos ser presas fáciles para el enemigo. Necesitamos, Padre, es que tú te glorifiques en nuestra vida de una manera especial. Dígale: Padre,
qué puertas están abiertas ahí, donde soy vulnerable frente al enemigo. Heridas, enfermedades, debilidades, cosas que no me dejan crecer, pereza, sueño, en fin. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos fortalezcas y que todos esos lugares, así como Nehemías, esas puertas que estaban caídas y que no se habían levantado, esos lugares vulnerables, Él puso gente para que cuidara. Pues Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué áreas están vulnerables en nuestra vida? Padre, te pedimos que se fortalezcan en ti, Señor. ¿Qué áreas que tú sabes que eres vulnerable? Heridas, falta de perdón, amargura, tristeza. Saca eso de tu corazón. Dígale: Padre, yo quiero que tú me sanes. Toda herida que hay en mi vida, que se quite en el nombre de Jesús. No más vulnerabilidad. Diga: ya no más. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y le cierro puertas al enemigo con mi carácter. Le cierro puertas al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nos levantamos en el poder del Espíritu a clamar, a buscar tu presencia. Padre, ya no más vulnerabilidad. No, ya no más lugares aislados. Ya no más lugares sueltos. No, ya no más. Dígale: Padre, me voy a pegar más a ti. Ya no me voy a aislar. El enemigo quiere que yo solo venga los domingos a culto y ya, y con eso me sienta bien. Dígale: no, Padre, me voy a pegar más a tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en medio de las dificultades no voy a salir corriendo, no me voy a aislar, no me voy a ir por allá lejos. Dígale: no, Padre, aquí estoy en tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, fortalece esas áreas donde todavía soy inexperto. Dígale: Señor, fortalece las áreas donde necesito ser experto. Si es falta de carácter, dígale: Padre, dame carácter. Si es falta de oración, dígale: Padre, necesito crecer en mi oración. Si es falta de algo, dígale: Padre, necesito crecer. Padre, ya no más inexperiencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre, a crecer en ti en el nombre de Jesús. Dígale: Padre, a adquirir madurez espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. A no caer, Padre amado, a no caer, Señor, a no caer, a no ser predecibles, Padre. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, todo círculo vicioso se quebranta, en el nombre de Jesús se rompe, en el nombre de Jesús, Padre. En lo que estemos siendo predecibles y el enemigo ya sabe cómo nos ataca, pues hoy en el nombre de Jesús le cerramos puertas a eso, en el nombre de Jesús. Dígale: Padre, voy a cambiar esos hábitos que no sirven, voy a cambiar, Señor, ese viejo hombre viciado, eso se va de mi vida en el nombre de Jesús. Renueva mi mente. Dígale: Padre, me renuevo. Tu palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, pues eso es lo que yo necesito. Dígale: Padre, aquí estoy, renuévame en el nombre de Jesús, renuévame en el nombre de Jesús. Ya no más vulnerabilidad, ya no voy a andar aislado, no, ya no voy a andar ahí con tristeza, con dolor, no. El enemigo llene mi corazón y lo mine y me aleje de Dios. Dígale: no más eso, se va de mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a crecer, Padre, ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a madurar. Necesitamos crecer. Dígale: no ser niños fluctuantes, no ser niños llevados por cualquier viento de doctrina. No, Padre, no, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale: Padre, que yo nunca tenga comezón de oír, no, Padre, sino que yo escuche tu palabra verdadera, fiel, y no escuche lo que otros me quieran enseñar y me quieran desviar de la sana doctrina. Dígale: Padre, guárdame, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos lugares y esos círculos viciosos se rompen en el nombre de Jesús, Padre, se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Dígale: Señor, sana mi corazón, sánalo. Hay heridas todavía en mi corazón, sánalo. Echo fuera todos esos recuerdos tristes, dolorosos, se van de mi vida. Dígalo: en el nombre de Jesús, se van de mi vida. Eso que el enemigo quería minar en mi vida, un corazón herido, un corazón amargado. Dígale: Padre, si en mí hay orgullo, quita ese orgullo, Señor.